Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitada del día de hoy tiene 32 años, es mexicana, cofundadora de la marca mundial Fuck Up Nights, presente en más de 140 países. Esta marca le permite a los emprendedores contar todos sus fracasos. Su nombre es Leticia Gasca. Un placer, Leticia, que estés acá de México, del mundo para acá, para la Argentina, directo. Una buena importación hemos hecho, me parece. Totalmente. La verdad es que la Argentina me ha dado muchas cosas muy lindas en la vida. Quizá la mejor de todas es mi marido. Por eso, impresionante, ¿ves? Por eso digo, viste que en general el hombre argentino tiene mucho éxito con todas las mujeres, debo confesar, que tiene éxito. Y en el caso tuyo se ve que estás ratificando un poco la fama del argentino. Bueno, totalmente. En México los argentinos tienen fama de que son muy guapos y tienen verbo. Y con esas dos cosas un hombre puede lograr tanto. ¡Qué bárbaro! Y una mujer con verbo, una mujer con ganas, con ímpetu, como vos, por ejemplo. ¿Qué puede, prima facie, qué dirías que puede lograr? Porque uno ve a personas muy desenvueltas y dice, wow, debe haber tenido siempre éxitos en su vida, ¿no? Bueno, por empezar, como tú y yo sabemos, una mujer puede lograr exactamente lo mismo que un hombre. Sí. Y sí, el verbo ayuda mucho. Y a veces cuando una persona tiene muy buen verbo, cuando tiene facilidad de palabra, uno pensaría que lo tiene todo resuelto. Si habla también en público, seguramente es porque todo lo demás lo hace igual de bien. Pero no, a veces frente a las personas más carismáticas es donde se ocultan los fracasos más grandes. Eso es interesante. E incluso frente a personas muy carismáticas, por ahí tenés en realidad personalidades que se vuelcan en público, pero son terriblemente introvertidas y a veces hasta con problemas de relaciones personales. Eso es, no sé si muy frecuente, pero se ve. Totalmente. De hecho, una de las características de los manipuladores es que son muy extrovertidos y son muy carismáticos. Y es la fachada perfecta para ocultar que a veces tienen quizá otras intenciones. Claro, o determinadas anomalías, como quien diría. Bueno, pero a ver, Leticia, lo primero, te has convertido verdaderamente en, yo te diría, en un personaje mundial. Porque has inventado lo que dije en el inicio, una marca que ya es una marca internacional, con la paradoja de que es una marca que habla del fracaso y se ha convertido en un éxito, ¿no? Evidentemente. Yo lo primero que quiero, a ver, ¿vos naciste en México? ¿En qué parte? ¿En DF? Nací en DF, en la Ciudad de México, lo que los aztecas llamarían la Gran Tenochtitlán. Exacto, sí, sí. ¿Y estuviste viviendo siempre en México o viviste en otros países? Estuve viviendo principalmente en México. En algún momento me fui un verano a estudiar a uno de los lugares más raros que he visitado, Finlandia. Ah, mira qué interesante. Finlandia, mira vos. ¿Y qué te pareció Finlandia? Me parece un país tan interesante porque para empezar tienen un nivel educativo altísimo. Sí. Los finlandeses, por ejemplo, todos hablan un inglés perfecto porque desde luego su lengua natal no la hablan en ningún otro lugar del mundo, es casi imposible de aprender. Sí. Y al mismo tiempo han aprendido a lidiar con las dificultades de la vida de una forma sorprendente. Ellos están tan al norte que hay una época del año en la que viven durante varios días en obscuridad total. Prácticamente el sol sale un par de horas al día. Y a mí afortunadamente me tocó visitar en la época del año en la que había sol constantemente y más bien yo luchaba por buscar oscuridad para dormir. Claro, y además eso es muy interesante cómo los ha formateado a los finlandeses, ¿no? Porque tienen todo un tema incluso de ventajas comparativas en lo que es decoración de interiores, porque pasan mucho tiempo dentro de las casas, cómo sacan del problema la ventaja de alguna forma. Exactamente, como que ellos identificaron que iban a tener que aprender a vivir alrededor de 4 paredes porque su invierno no solamente es helado, sino que es oscuro. Sí. Y inventaron una muy buena forma de vivir bajo 4 paredes de forma constante. Incluso los centros comerciales están adaptados para eso, las casas, y han desarrollado todo este concepto de un confort extremo que te hace feliz. Suena raro decirlo, pero de hecho está esta palabra hig. No sé cómo, no estoy segura cómo se pronuncia, la he leído principalmente, que justo es acuñada por los nórdicos. Es que es un poco, me parece, lo que vos a veces explicás, ¿no? Es de un problema, en realidad,
hacer un éxito, por decirlo de alguna forma, porque, a ver, no es que ellos han tenido ningún fracaso, al contrario, es un país, uno de los países más desarrollados del mundo, pero tienen un problema grave, que es el tema de lo que decías vos, el tema del clima, que no es un asunto menor, y sin embargo han logrado modificar cosas y hacer unas metamorfosis. A ver, ¿cómo fue esa metamorfosis en tu vida que te llevó a querer emprender? Porque vos empezaste emprendiendo. Así es, así es. Lo que hago ahora, el fracaso, dedicarme profesionalmente al fracaso, por raro que suene, es algo que justamente surgió de una experiencia de un negocio que no funcionó. La verdad, esto es algo que en mi vida me imaginé que iba a hacer. Nunca me imaginé ser emprendedora. De niña siempre me interesó mucho todos los temas científicos, la tecnología. Ajá. Fui una niña bastante nerd. Ajá. Era la niña que siempre intentaba sacar las mejores calificaciones posibles y que estaba en el club de debate. Y en la universidad estudié negocios y yo creo que eso tuvo mucho que ver con que después pusiera un negocio. Pero te tengo que confesar que estudié negocios porque mi madre no me dejaba estudiar lo que yo realmente quería. ¿Qué querías? Yo quería estudiar o filosofía o sociología. A ver, yo te diría primero, pero no tiene nada que ver con nada, pero todo se conecta. Pero miren qué interesante, ¿filosofía o sociología? Ajá. ¿Y a raíz de qué? ¿Alguien en tu familia tenía ya una formación por ahí, tus padres, te hablaban mucho de esas temáticas de chica o se te dio de manera natural a vos? Yo creo que fue un interés que se me dio porque tengo una gran curiosidad por entender la naturaleza humana. Creo que eso es algo que tengo desde niña y hasta el momento he conservado. Y justamente por eso quería estudiar sociología, para entender mejor la sociedad o por qué pensamos como pensamos, por qué la humanidad llegó a este momento histórico. Pero bueno, mi mamá lo que me dijo es: los filósofos se mueren de hambre, estudia otra cosa. ¿De qué vas a trabajar, Leticia? ¿Cómo vas a vivir, Leticia? Claro, y sí, es bastante normal que los padres reaccionen de esa forma, tal vez, ¿no? Y bueno, y entonces empecé a estudiar economía. Pero en el primer año de economía, la verdad es que me decepcioné y terminé cambiándome de carrera. En el primer año de economía, lo que te enseñan son los postulados básicos de la teoría económica, que son cosas, por ejemplo, que el consumidor es racional, cosa que ya sabemos que no es cierto. De hecho, por suerte, ha cambiado bastante la teoría económica, ¿no? En los últimos años, de hecho, los últimos premios Nobel han tenido que ver con situaciones más cognitivas aplicadas a la economía. O sea Totalmente. De hecho, cuando todo este tema de la economía del comportamiento se puso pues tan de moda y ahora ya es un tema de uso común en la materia económica, yo decía, ¿por qué estas cosas no las conocí cuando estaba estudiando economía? A lo mejor no lo hubiera abandonado. Claro. Pero en aquella época otra cosa que nos enseñaban, que a mí me dejó muy marcada, es que te enseñan que los mercados funcionan de forma perfecta. Perfecto, el mercado perfecto. Y fue como, no, esto tampoco es real. Vos dijiste, acá me están engañando. Entonces empecé a pensar que si todo lo que te enseñan al inicio de la carrera de economía era bastante cuestionable, quizá el resto también lo iba a hacer, sobre todo porque muchos postulados económicos se basan en estos fundamentos que yo ya tenía mis dudas acerca de ellos. Así que me cambié de carrera a negocios porque era algo mucho más pragmático, donde podía llevarlo a la práctica casi de inmediato, pero sin pensar en ser emprendedora. Yo más bien me imaginaba trabajar para un corporativo, por ejemplo. Y contame, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue el momento en donde dijiste, bueno, voy a, no sé si pusiste plata tuya, si te prestaron, empezaste con un grupo de amigos? ¿Cómo fue un poco ese comienzo, tu startup, digamos? Pues yo creo que el comienzo se remite en realidad a años antes de la universidad. Yo desde que era adolescente prestaba servicio social en comunidades indígenas en México, principalmente en estados del centro de México, en Puebla, en Veracruz. Y en una de esas visitas, y seguía haciendo esto mucho tiempo, incluso estando ya en la universidad. Y en una de esas visitas, cuando estaba en la universidad, conocí un grupo de mujeres artesanas que vivían en la Sierra Negra de Puebla, en una comunidad muy aislada, en una comunidad donde además vivían solamente mujeres y niños, porque todos los hombres se habían ido a Estados Unidos a trabajar de forma ilegal y además a trabajar en la agricultura que irónicamente no podían practicar en su propia tierra porque no era fértil en lo absoluto. Y descubrí que estas mujeres hacían unos bordados a mano, bordaban unas telas espectaculares y me dio mucha curiosidad por qué lo hacían. Entonces, pues ya sabes que soy curiosa. Sí, absolutamente. Les preguntaba de todo a las mujeres en esas visitas y les pregunté por qué bordan. ¿Lo hacen para decorar su casa, por hobby?
Y sorprendentemente me dijeron que bordaban porque una vez al mes iba alguien y les compraba todo lo que habían alcanzado a bordar. Ajá. Y me pareció muy sorprendente porque a ese lugar no iba nadie, vivían en una situación de aislamiento brutal. De hecho, para llegar a esa comunidad tenías que tomar caminos de tierra y al final caminar porque los caminos simplemente no llegaban. Claro, ¿quién conocía en realidad el producto de esta señora, lo que hacían, cómo lo habían dado a conocer, no? Totalmente, fue como, ¿y cómo sucede esto? Pero bueno, mi siguiente pregunta como estudiante de negocios era, ¿y cuánto les pagan? Claro. Y bueno, me enteré que les pagaban 30 pesos mexicanos por un mes de trabajo de aquella época, que traduciéndolo Más o a menos. dólares serán como $3 de ahora. Por un mes de trabajo. Uf. Imagínate, una cosa terrible. Entonces yo me sentí indignada y a veces la indignación, el coraje es lo que hace que se te despierte la chispa de la creatividad. Y en su momento me pareció que iba a ser muy fácil crear un negocio para ayudar a estas mujeres artesanas. Ajá. E hice todo como nos enseñaban en la escuela de negocios en aquella época, que la verdad era una forma de educar muy diferente a lo que se hace ahora. Ahora ya sabemos que para crear un negocio lo mejor es hacer prototipos y hay modelos muy simples de plantear tu negocio en una sola hoja y a partir de ahí empezar a iterar. En aquel momento lo que te enseñaban era hacer tu plan de negocios, tu plan financiero, plan de marketing y te lanzabas a ejecutar. Directo. Y eso fue lo que hice. Ajá. Lo hice todo como dice el libro que a mí me dieron en la universidad. Me asocié con mis amigos, Sí. caso típico del emprendedor. Ajá. Conseguimos inversión que en gran medida era de nuestros padres, obviamente. Claro. Nos constituimos legalmente como empresa, capacitamos a las artesanas, empezamos a comercializar y pronto vimos que éramos unos novatos. Perdón, entonces se tradujo rápidamente en pérdidas, ¿no? En pérdidas, pero en un contexto de mucha esperanza. A ver. Porque nosotros, como No muchos perdía la emprendedores, ilusión. claro, esperábamos que un milagro sucediera, que mágicamente llegara un gran comprador y que hiciera el negocio rentable, que algún otro tipo de milagro pasara. Y no sucedió. O sea, la realidad es que no sabíamos vender artesanías, no conocíamos el mercado, pero la peor parte es que la planeación financiera que habíamos hecho no era realista. No era realista, mira vos, mira vos. Que eso creo que es algo también bastante común en los emprendedores. Nos pasó que había costos que nunca contemplamos, nunca nos alcanzó el dinero para pagarnos un sueldo, solo le pagábamos a las artesanas. O sea que ustedes teóricamente no podían vivir de la empresa que habían creado, lo cual es como un contrasentido, ¿no? En el mundo de los negocios, realmente. Claro. Totalmente, Claro. totalmente. Y algo que nos ayudó a aguantar 2 años en esta dinámica es que éramos estudiantes. Pero después de un tiempo, pues todo el mundo empieza a querer tener un ingreso de verdad. Claro. Y mis amigos, que eran también mis socios, empezaron a buscar empleos donde sí les pagaban. Y yo me quedé sola haciendo todo y estuve yo creo que unos 6 meses en negación, esa es la palabra, Sí. sin aceptar que la empresa ya se había muerto. Yo intentaba hacer todo por mí misma, incluso contabilidad, que no estaba segura de cómo hacerla, marketing. Yo era como como dicen, one man show. Sí. Y- Perdón, pero Leticia, pero ¿a quiénes empezaron, a quiénes le vendían? Porque vos contabas que, un lugar en donde casi nadie podía acceder, que los caminos eran muy complicados. ¿A quiénes les empezaron a vender? Nosotros lo que hacíamos era que buscábamos las tiendas de artesanías que visitaban los turistas extranjeros en México. Ah, ok. Y Esa le era vendían nuestra a las guía. tiendas, entonces. Les vendíamos a las Ustedes eran tiendas como de artesanía. mayoristas. Exacto, Claro. sí. Nosotros nos convertimos en el intermediario, que de hecho desde ahí veo que ya estuvieron los errores. Creo que lo que debimos haber hecho fue empoderar a las artesanas para que ellas mismas se apropiaran del proyecto y aprendieran a comercializar y hacer demás cosas. Porque cuando el negocio murió, algo que a mí me pegó muchísimo y que me hizo sentir muy culpable y deprimida por largo tiempo, fue que yo arranqué todo para empezar, para generar un impacto positivo. Y al final sentí que había hecho exactamente lo opuesto. Como que antes al menos tenían un comprador. Cuando el negocio fracasó, parecía que se habían quedado sin nada, sin nadie que les comprara sus artesanías y me arrepentí tanto de más bien no haberles enseñado cómo ellas mismas podían vender sus propios productos. Ujú, qué interesante. La verdad que la experiencia tuya es fascinante porque a partir de ese momento, ¿qué pasó en tu vida? Me decís, bueno, estuve como 6 meses en el limbo, como que negaba, bueno, por ahí estabas bajoneada, no sé, vos se nota que sos de un ánimo alto en general, pero capaz que te bajoneaste un poquito en esa época, ¿no? Te pegó emocionalmente también, imagino.
Claro. Lo que decís de la culpa y todo, de alguna forma de haber sentido por ahí que estabas defraudando a la gente, esas cosas que tienen que ver también con los emprendimientos sociales, ¿no? Totalmente. Me pegó, pero yo intenté continuar con la parte del negocio que se podía. Que una de las cosas que hacíamos es que escribíamos un blog de aquella época. Esto es en la época en la que los blogs empezaban. Todavía no se vendían cosas en línea, si no lo hubiéramos intentado. Y bueno, el negocio lo cerramos, le avisamos a las artesanas, fue durísimo, pero yo decidí que iba a continuar con el blog porque ya había gente que lo leía. Entonces, en este espacio escribía acerca de desarrollo social, de responsabilidad social empresarial, y de pronto un headhunter de periodistas encontró ese blog que yo escribía y me invitaron a ser coeditora del primer suplemento de responsabilidad social que hacía un diario en México. ¡Ah, qué bárbaro! Entonces, de forma inesperada, como que di este salto radical de ser emprendedora a ser emprendedora fracasada, a después ser editora en un diario. Y, a ver, en el próximo bloque quiero que me cuentes muchas cosas. Lo primero que quiero que me cuentes es, bueno, a ver, pasaste a ser editora. Venías, como vos decís, de un fracaso un poco bajoneada, te pones a ser editora. ¿Y qué pensás en relación a tu futuro a partir de ahí? ¿Cómo estaba Leticia interiormente? ¿Estabas programando tu futuro? ¿Pensabas que te ibas a quedar ahí o que volvías a tener un cambio radical en tu vida? En el próximo bloque, dale. Acá charlando con Leticia, de todo, fuera de cámara, dentro de cámara. Bueno, a ver, Leticia, me había quedado del bloque anterior. Venías de un duelo, digamos, de haber tenido un fracaso en tu primer emprendimiento. Te reclutan, porque en realidad ya seguro te veían la fibra con el blog, te reclutan para ser editora. ¿Qué pasó a partir de ahí en tu vida? Pues para mí vino un proceso de muchísimo aprendizaje, aprender cómo funcionaban los medios de comunicación, que es un mundo mágico que yo desconocía en lo absoluto, y pues un gran proceso de aprender el periodismo, porque como sabes yo estudié negocios. Claro. Yo aprendí a ser periodista gracias a una jefa magnífica que me enseñó lo que sé hasta el momento. Ajá, con la práctica, directo. Claro, y al mismo tiempo la transición para mí no fue tan difícil porque al final seguía conectada con algo que siempre me ha interesado mucho, que es el desarrollo social, la innovación social, generar cambio. Entonces ahora seguía haciendo un poco de lo mismo, pero ahora desde los medios de comunicación. Con lo cual ya empezabas a tener también un impacto, una llegada mucho más amplia, ¿no? Claro. Claro, y después estuve en otros medios y pude evolucionar hacia también mi lado más nerd, hacer periodismo de datos. Luego estuve trabajando en una aceleradora de empresas sociales. Ajá, mira qué interesante. Y ¿En México? ¿Todo en México? Todo en México, sí. Todo en México. Y justamente cuando estaba como editora de reportajes de la revista Expansión, una revista de negocios mexicana, Sí. fue que nacieron las Fuck Up Nights. Nunca imaginamos que iba a pasar todo esto. Pero bueno, 8 meses después de que nacieron, renuncié a la revista. A ver, bueno, pero pará, vos me estás diciendo, sí, 8 meses después de que nacieron, pero vos me tenés que contar esto que es una historia fascinante. ¿Cómo? Porque, a ver, sé que se reunieron un grupo de amigos en un bar a la noche. Contame vos cómo fue realmente el momento de eureka. Pues nuestro momento de eureka, estábamos en un bar 5 amigos hablando acerca de cómo es la vida real de alguien que intenta crear un negocio. Sí. Yo pues venía de hablar con emprendedores, entrevistar a hombres de negocios constantemente y mis amigos tenían también sus negocios propios. Y estábamos hablando de cómo muchas veces vas a un evento de negocios y todo el mundo te dice que está levantando capital y que está contratando gente y que el negocio está creciendo y está en expansión. Y te preguntas, ¿de verdad esto es cierto? ¿Qué cosa tan mágica por ahí piensan algunos, ¿no? Porque cuando hablan es cierto, es verdad, cuentan de los millones que van cayendo, por decirlo de alguna manera. Claro. Y bueno, yo sabía que las estadísticas muestran que eso, que a todos les vaya también, es muy poco probable. En la vida real, como sabemos, 8 de cada 10 negocios cierran en sus 2 primeros años de vida. Entonces, estadísticamente hablando, si tenemos una sala llena de empresarios
es muy poco probable que a todos les esté yendo tan bien. Sí. Entonces hablábamos como del mundo real de los negocios y en esa conversación notamos que todos habíamos fracasado en negocios, pero nunca nos habíamos contado eso. Nosotros mismos éramos víctimas de lo que nos quejábamos. Exacto. Mira Y dijimos, pues bueno, si estamos diciendo que nadie te presenta una mirada real de lo que es el mundo de los negocios, empecemos nosotros mismos. Y esa noche nos confesamos nuestros fracasos. Qué bárbaro. ¿Y contame, cómo siguió? A ver, cada uno contó lo que le estaba pasando, lo que le había pasado. Y entonces, ¿cómo surgió la idea de aprovechar ese problema? Que en realidad uno dice, claro, fracasar no tiene buen marketing en realidad. Antes no tenía buen marketing, ahora ya está cambiando mucho ese concepto, verdaderamente, ¿no? Fracaso Totalmente. es igual a crecimiento. Totalmente, es una gran oportunidad de aprender y de innovar. Y pues bueno, esa noche después de hablar de nuestros fracasos por 3 horas, dijimos, esta conversación estuvo muy buena, tenemos que replicarla e invitar a más amigos a hablar de este mismo tema. Y en ese momento planeamos el formato que hasta el momento se sigue en Fuck Up Nights por todo el mundo. Ese día dijimos, bueno, que para que la gente no hable 1 hora de su historia, como alguno de mis amigos lo hizo, Claro. tiene que ser un formato corto en el que usas 10 imágenes y 7 minutos. Y hasta el momento así sucede en las Fuck Up Nights de Espectacular. todo el mundo. Sí. Y también dijimos, hagámoslo en 2 semanas para que de verdad suceda. Si lo ponemos más tarde, ya no va a pasar. Y también dijimos que hablen 3 personas para que sea ágil, que haya una sesión de preguntas y respuestas entre cada historia. Y ya que estaba todo planeado, le dije a mis amigos, oigan, pues si nos vamos a animar a poner el tema del fracaso sobre la mesa en un evento, pues creo que ese evento merece un nombre. Y uno de ellos dijo, Fuck Up Night. Y todos dijimos, perfecto. No lo pensamos, pero ni 10 segundos, Karina. Ah, mira vos. O sea, todos tuvieron la intuición rápida de que era el nombre indicado. Era un nombre muy atractivo. Sí, Al final, absolutamente. aunque no sepas qué es lo que va a pasar ahí, si sabes que existe un evento que se llama Fuck Up Night, Ya te te llama la despierta algo de atención. curiosidad. Y bueno, nunca contemplamos todas las implicaciones que iba a tener ese nombre, porque, por ejemplo, nunca hemos podido comprar publicidad en Internet. Claro. Sobre todo Por al el- inicio muchas puertas se cerraron por tener una palabra que en inglés es como muy fuerte. Claro, claro, mira vos. Y no, en algún momento trataron de rever el tema del nombre cuando empezaron a tener ese tipo de inconvenientes. ¿En algún momento pensaron, no, me parece que hay que cambiarlo? A ver si tenemos un fracaso con Fuck Up Nights. ¿No? ¿Pensaron? Justamente ayer tuve una junta con alguien que me decía, ¿y por qué no lo cambian? Es como, ya pasó demasiado tiempo. Es alguien que nunca le ha gustado el nombre, pero siempre le ha gustado lo que hacemos. Y la primera vez que nos cuestionamos si quizá valdría la pena cambiar el nombre, ya era demasiado tarde. Ya- Ya estaba muy posicionado. Claro, claro. Y en realidad nos gusta, como que después de 6 años, si ponemos en la balanza todo lo bueno y lo malo que ha implicado tener una marca con una palabra tan fuerte, creo que han sido más las cosas positivas. Es que como vos decís, causa impacto, causa curiosidad, o sea, todo lo que en realidad en marketing debe causar un producto nuevo, con lo que querés lanzar al mercado, porque fue una forma muy inteligente de primero llamar la atención, entre comillas, con el formato, ¿no? O con el envase, y luego al entrar la gente en ese mundo se daba cuenta que hasta era como una especie de catarsis, un ámbito para hacer una catarsis importante, ¿no? De decir, uy, mi historia es esta, no soy el rey de la selva, en realidad tuve algunos problemas, o la reina. A ver, pero en los primeros meses, ¿cómo empezaron a ver el asunto en términos de negocios? Ustedes se dieron cuenta rápidamente que la cosa funcionaba, ¿no? Pero no sabíamos que podía ser un negocio. Al principio era todo como... De hecho, la idea original era hacer un evento. Después de que hicimos esa primera Fuck Up Night, dijimos, esto hay que seguirlo organizando, porque tuvimos una respuesta muy positiva de la gente. Hubo alguno de los oradores que incluso nos agradeció porque casi que lo obligamos a que contara una historia muy dolorosa que al final lo ayudó a liberarse y a procesar mejor su fracaso. Claro. Y también muchas personas estaban sorprendidas de que la gente hablara en público de sus fracasos empresariales. Entonces, después de ver la reacción, dijimos, bueno, sigámoslo haciendo 1 vez al mes, no fue tan complicado organizarlo. Lo que sí es que nuestro mantra era manténlo sencillo, porque todos teníamos otras cosas que hacer y si complicábamos el evento demasiado, no lo íbamos a seguir haciendo. Entonces lo seguimos haciendo de forma mensual, de una manera muy sencilla, pensando en que era un hobby. Esa fue nuestra concepción original del proyecto.
Y llevábamos este tema de la sencillez a un extremo tal en el que no queríamos abrir redes sociales. Ajá. Porque abrir redes sociales no es sencillo, implica mucho tiempo y hacerlo bien. Y dedicación, exactamente. Claro. Sí, sí. Como llevar redes sociales bien no es cosa fácil. Entonces nos negábamos. Pero cada mes la gente nos seguía preguntando cómo me entero de la siguiente sesión. Claro. Entonces ya sucumbimos. Ya, la verdad es que cedimos y decidimos abrir cuentas en redes sociales en el mes 6. Y ahí fue donde el mundo se enteró que Fuck Up Nights existía. Y empezamos a recibir mensajes sorprendentes de personas preguntándonos cómo podían llevar Fuck Up Nights a su ciudad. Qué bárbaro. A ver, pero pará. ¿Cuándo empezaron? A ver, ¿ustedes empezaron a cobrar después? Digo, ¿cuándo empezó a convertirse de hobby a negocio? Yo creo que cuando tenía alrededor de 1 año de vida. Cuando abrimos redes sociales y empezamos a replicarlo por el mundo, empezamos a ver que tenía el potencial de ser algo más que un hobby. Pensábamos en simplemente un movimiento. Ya más tarde lo vimos como también una oportunidad de generar ingresos, que fuera un negocio de verdad con un modelo de negocios que funciona. Claro. En un inicio, nuestro primer paso fue hacer crecer el movimiento. Ya que vimos que tenía potencial, creamos un manual de procedimientos y con eso, así todo de estudiar negocios. Y con eso fue que empezamos a crecer, se empezó a replicar. A quienes organizaban Fuck Up Nights en otras ciudades, lo único que les pedíamos era que siguieran la marca y el modelo. Claro, empezaron, digamos, un poco como a franquiciar, ¿no? El modelo. Exactamente. Una franquicia, digamos, muy sencilla, en la cual no pedíamos casi ningún requisito. De hecho, permitíamos que la gente utilizara la marca. Actualmente el modelo ha cambiado. Ahora quienes organizan Fuck Up Nights pagan una cosa muy simbólica al mes por el derecho a usar la marca, pero es parte del modelo de negocios. De hecho, para llegar al modelo de negocios actual pasamos desde luego por un montón de fracasos. A ver, contame. Entre los primeros fue que intentamos tener un patronato del fracaso, como si fuéramos un museo. Me encanta, no, además me parece todo tan original. Contame, a ver, un patronato del fracaso. Contame, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que yo no quería repetir lo mismo que me pasó en mi negocio pasado. Yo tenía muy claro que pagar sueldos era realmente indispensable. Sí. Y al principio, cuando renuncié a la revista para dedicarme a Fuck Up Nights de tiempo completo, no sabía cómo lo iba a lograr, simplemente sabía que de alguna forma se podía lograr y yo iba a descubrirla. Y ya que pues, nos dedicamos al fracaso, pues teníamos que estar abiertos a fracasar. E intentamos cosas como el patronato del fracaso, que era... Dijimos, hagamos lo que hacen los museos, que reúnen a un grupo de amigos del museo que cada año donan dinero para que siga abierto y siga creciendo. E hicimos una cena en mi casa, invitamos a cenar como a 30 amigos que pensábamos que les apasionaba tanto nuestro proyecto de fracaso que iban a darnos plata. Que ya no pasó. No pasó. Fue una cena muy divertida. Divertida, pero hablando de recaudación cero, digamos, bueno. ¿Y entonces? Totalmente. En algún momento poníamos alcancías en la entrada de las Fuck Up Nights para que la gente diera una cooperación voluntaria. No, tampoco reunimos mucho dinero. En algún momento pensamos en vender bebidas alcohólicas para fondear los costos del evento, pero no, realmente tampoco íbamos a pagar sueldos con eso, no eran modelos viables. Claro. Y bueno, así poco a poco encontramos 3 cosas que sí funcionaban y que actualmente es lo que nos permite cubrir sueldos de todo el equipo. Ya somos 15. 15 personas. Pero, a ver, te voy a decir que en realidad es poca la gente, porque teniendo en cuenta... Poca digo en el sentido que me parece que es una muy buena ecuación tal vez de costos fijos y rentabilidad la que han logrado, porque teniendo en cuenta que están en más de 140 países, me parece que 15 personas es un número interesante. Uno hubiese pensado que había más gente hoy por hoy. Claro, sí, y también es un poco relativo. Somos 15 los que estamos en las oficinas centrales trabajando en que todo funcione, pero por el mundo hay cientos de personas organizando Fuck Up Nights. Sí. De hecho, ya las hemos organizado en 27 idiomas diferentes. ¡Qué bárbaro! Creo que eso da una buena idea del alcance que ya hemos logrado. Bueno, pero entonces, en los modelos, ¿cuáles fueron entonces? Me estabas explicando, los modelos de negocios que Lo que sí funcionó. Sí. Pues mira, una cosa que sí nos funcionó es que empezamos a cobrar una licencia a los organizadores. Era algo realmente bastante simple que teníamos mucho miedo de hacer y por eso no lo implementábamos. Pero en algún momento lo que hicimos fue a todos los que organizaban Fuck Up Nights por el mundo les mandamos un mail preguntándoles si estarían dispuestos a pagar una licencia por organizar Fuck Up Nights. Y todos nos dijeron que sí. Luego les preguntamos cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a pagar.
y la mínima cantidad mencionada fueron $20. Ajá. ¿Esto qué quería decir? Que si cobrábamos $20, todos lo iban a pagar. Claro. Entonces, así empezamos, ha subido ligeramente esa cantidad, sigue siendo todavía una cosa muy simbólica y desde luego nosotros a lo que le apostamos con esto es al volumen, a tener una gran cantidad de ciudades pagando mensualmente una cantidad que es asequible. Pero después, ahora han desarrollado también, Leticia, han desarrollado instrumentos digitales, ¿no? Contame un poquito. A ver Claro. si ya está con un merchandising De hecho, en también cualquier momento. por ahí va parte del modelo de Claro. negocios. Otra cosa que hacemos es organizar Fuck Up Nights en grandes empresas. Y a ellos sí les cobramos. Claro. Y de hecho, te tengo que confesar que esas son de mis sesiones favoritas. A ver, a Me, ver. me encanta escuchar, por ejemplo, al director financiero de una empresa contar algo que no le salió bien dentro de la empresa. A veces por ahí ves al director legal que pone una cara terrible que no puede creer que estas cosas se estén compartiendo. Claro. Pero al final es un ejercicio que muchas organizaciones nunca hacen. Compartirse qué salió mal al interior, documentarlo para que en un futuro no se repitan los mismos errores. Y creo que también es una buena forma de incidir en un cambio cultural adentro de Sí. organizaciones gigantescas que a veces parece que son muy estáticas y difíciles de evolucionar. Sí se puede y a veces esta es una terapia de choque para lograrlo. Pero totalmente, estaba pensando en eso, es una terapia de choque y una terapia de choque fortísima que desnuda situaciones que antes como que era todo, a ver, no sé, medio prohibido, salvo en lugares como en Estados Unidos y tal vez no en todo Estados Unidos, sino en algunas partes de Estados Unidos en donde, digamos, viste que el fracaso es un asset en realidad. En el resto de los países latinos es más difícil que eso sea tomado con cierto nivel de lógica y naturalidad, porque es natural que se fracase. El problema, y quiero que me cuentes el próximo bloque, a veces es tal vez la confusión entre la actitud y el hecho en sí. Pregunto, para que hablemos el próximo bloque, ¿es lo mismo fracasar que sentirse fracasado? Me parece que son dos vías distintas, ¿no? de problemática. Pero el próximo bloque, dale. Qué bueno es fracasar. Este es el tema, ¿no, Leticia? Qué bueno es fracasar. Te enseña la vida. Ahora, del bloque anterior quedó. Fracasar es una cosa, sentirse fracasado es otra. ¿Cuál es en realidad la enseñanza? Porque hay gente que a veces tiene como una actitud interior que va más allá de que en la práctica tenga algún fracaso. Sentirse fracasado es otra cosa, ¿no? Totalmente. De hecho, hace tiempo hablaba con mis socios acerca de qué es fracaso. Nosotros deberíamos intentar tener nuestra definición. Y uno de ellos dijo algo que creo que es totalmente cierto, y es que el fracaso es un estado mental. Y dije, tiene toda la razón. No porque tu negocio fracase, tú eres un fracasado. Claro. En realidad, tú eres muchísimo más que tu negocio. Y no porque un área de tu vida no esté saliendo a la perfección, eso tiene que opacar todas las otras áreas de tu vida. Y creo que eso es algo que a los emprendedores nos cuesta demasiado trabajo. Ligamos nuestra identidad como personas demasiado con el negocio y cuando el negocio sale mal sentimos que también nuestra identidad como persona queda en duda. Ahora, también sabés que se me ocurre pensar que, por un lado, eso es muy profundo y es muy, muy cierto lo que estás diciendo y afecta a la persona de manera interna, ¿no? También, desde un punto de vista por ahí más supraestructural, por ahí también hay gobiernos que de alguna manera penalizan mucho el fracaso. Y te voy a poner un ejemplo, el tema de una quiebra. Hay lugares en donde tener una quiebra no significa nada, siempre con ciertas lógicas, ¿no? Que no haya sido una quiebra fraudulenta, etcétera, etcétera. Pero si es una quiebra, hay muchos países del mundo en donde nada, se levanta la quiebra y vos entrás en otro circuito, en otro negocio y todo bien. En otros países eso queda como una especie, viste, de huella dactilar que no te permite a veces tener crédito, ¿no? También hay una cuestión de mentalidad pública que hay que empezar a cambiar en algunos sitios.
Es cierto. De hecho, uno de los temas que más nos interesan en el Instituto del Fracaso, que es el brazo de investigación del Ahora me movimiento, vas a es contar. Sí, el sí. impacto de la política pública. Hace un par de años estudiamos en México cómo impactaba la política pública, sobre todo a los emprendedores que fracasan. Y encontramos algunas cosas que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, cerrar un negocio en México puede tomarte más tiempo del que te toma abrirlo. Claro, qué bárbaro. Lo que es una locura. Imagínate, si una empresa en promedio vive 2 años y cerrar el negocio te va a tomar 2 años, entonces tampoco tienes muchos incentivos para sumarte a la economía formal. Exacto. La buena noticia es que a raíz de esta investigación presentamos en la Cámara de Diputados en México un policy paper con recomendaciones de política pública y logramos cambiar la ley. Ah, mira vos, ¿eso cuándo fue? El año pasado. Ah, qué bárbaro. El año pasado. Nosotros la llamábamos la ley del fracaso, los diputados prefirieron llamarla la ley de reemprendimiento, pero bueno, es lo mismo. Lo importante es que cuando la nueva ley entre en vigor, los emprendedores van a poder cerrar su negocio de una forma más asequible y más rápida. Porque finalmente, si no logras tener este trámite completo de decir ya el negocio ya se cerró, tanto en mi corazón, Claro. en mi mente, pero también ante las instancias gubernamentales, eso hace una gran diferencia. Y de hecho encontré cosas interesantísimas. Por ejemplo, en Japón, que es uno de los lugares del mundo donde la cultura del fracaso aún le falta mucho por avanzar, hay una relación directa con que la política pública para emprendedores fracasados es durísima. Para empezar, mira. no puedes declararte en bancarrota porque tú quieras. Te la tiene que autorizar alguien más y aunque tengas todos los elementos y el juez no le gusta tu caso, pues no vas a poder declararte en bancarrota jamás. Qué impresionante, pero mira qué buen ejemplo que pones, porque ahí realmente está muy entrelazado lo que es la política pública con la cultura centrada de los japoneses, en donde ellos tienen verdaderamente ¿viste? El sentido de la responsabilidad. Es tan fuerte y está desde niño, a los chicos los educan así, que claro, un fracaso es como por ahí no haber fallado a los amigos, a la familia, a la sociedad, ¿no? Es un sentido un poco por ahí distinto del resto del mundo, me parece. Es muy cierto. De hecho, cuando empecé a trabajar en temas de fracaso, yo pensaba que en América Latina teníamos una cultura en torno al fracaso terrible, pero después vi que no estamos tan mal. En realidad estamos como a la mitad de la tabla. En Asia es un tema mucho más difícil porque, como bien dices, sobre todo en Japón tienen una cultura muy comunitaria. Claro. Cuando el negocio fracasa, no solamente están fallando con sus empleados y sus inversionistas, también con toda su comunidad y su familia. Y por eso sucede tanto casos de emprendedores que deciden quitarse la vida porque el negocio no funciona, o estudiantes que deciden tomar la misma decisión porque no entraron a la universidad que querían. Y pues al final eso también pone sobre la luz otro tema bien difícil que es la salud mental del emprendedor. Casi nunca hablamos de eso, pero es una montaña rusa de emociones. A ver, es cierto, es absolutamente cierto. Incluso hay muchos que dicen que piensan que por ahí al dejar un trabajo y ponerse a emprender, la cuestión va a ser mucho más fácil en términos de que pasan a tener una libertad que antes no tenían. Y en realidad es exactamente al revés. En general se pasa a trabajar más horas, se pasa a dormir menos, ¿no es cierto? Totalmente. Por más que se lo haga con mucha pasión, pero, entre comillas, el estar empleado es más relajado que el estar al frente de tu propio negocio. Claro, y además de que trabajas más y yo creo que lo más fuerte es la responsabilidad de saber que tienes que pagar el sueldo de la gente, sobre todo cuando hay toda una familia que depende de ese sueldo. Que de verdad que actualmente ya estamos en un momento muy tranquilo, ya tenemos claro nuestro modelo de negocios, ya más bien pensamos en cómo seguir creciendo, pero cuando estábamos experimentando modelos de negocios y teníamos a nuestros primeros empleados, a veces miraba la cuenta bancaria y decía, ojalá y podamos pagarles a todos a fin de mes. Y pensaba más que en el equipo, en sus hijos. Claro. Totalmente. Y para mí ese fue como de los pesos más grandes de empezar un negocio. Leticia, vos dirías que, a ver, desde cierto punto de vista, entonces, ¿emprender es para cualquiera o hay que tener algún tipo de característica psicológica para poder hacerlo, más allá de tener fondos, no tener fondos, que alguien te financie? Digo, también hay que tener una alta, tal vez, resiliencia y un poder de adaptabilidad que tal vez no es tan frecuente.
dijiste la palabra más importante, resiliencia. Al final la plata, incluso puedes empezar un dinero sin plata. Eso Claro, es algo real. claro. Pero si no tienes esa resiliencia, esa piel gruesa para que todos los rechazos no te afecten tanto, va a ser muy difícil que aguantes la tensión, sobre todo de los 2 primeros años. La tensión del inicio es lo más fuerte y por eso creo que una de las habilidades más importantes que todo emprendedor debe cultivar es la resiliencia. Y sí se puede, hay formas de hacerlo. Sí, se puede cultivar, no es algo con lo cual uno nace naturalmente. Yo creo que la vida te forja la resiliencia en muchos casos. Hay personas que son adultos súper resilientes porque tuvieron una infancia dura que los obligó a construir el músculo de la resiliencia, pero también siendo adultos podemos aprenderlos. De hecho, ya hay estudios científicos al respecto y uno de ellos dice que el elemento más importante en ser resiliente es construir redes. Es decir, tener grupos de personas de confianza con quienes puedes hablar de lo que te frustra, lo que temes, lo que te sale mal. Una muy buena analogía es un poco como el equilibrista en el circo. Va caminando sobre la cuerda floja, pero sabe que debajo de él hay una red de seguridad que lo va a rescatar, lo va a salvar si algo sale mal. Creo que en los emprendedores pasa lo mismo. Vamos a poder navegar con más equilibrio si sabemos que tenemos una red de apoyo que nos va a ayudar a recuperarnos si es que el negocio fracasa o que nos va a ayudar a resolver algún problema del negocio o simplemente a desahogarnos y vivir más fácilmente ese proceso de duelo que es inevitable cuando un negocio fracasa. Siendo vos mujer, ¿notás mujer emprendedora, con una actitud muy brillante y positiva? ¿Vos notás diferencia hoy por hoy? ¿Podrías decir que hay alguna diferencia en la actitud emprendedora del hombre en relación a la mujer? Digo, por ahí puede ser para mejor de la mujer, o sea, a veces uno piensa que ciertas tareas todavía hay gente que piensa que son más para hombres que para mujeres. ¿Vos ves alguna diferencia en la forma de encarar? Creo que las mujeres podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres, pero nuestras investigaciones nos han ayudado a ver que sí hay diferencias en la forma en la que reaccionamos ante el fracaso. Por poner un ejemplo. A ver. La reacción más común de un hombre tras cerrar un negocio es crear otro antes de 1 año, pero en un sector diferente. Ajá. Mientras que la reacción más común en las mujeres es buscar un empleo y posponer la creación de un nuevo negocio hacia el futuro. Ah, mira vos. Es interesante. Nuestra hipótesis es que esto se debe a que las mujeres tendemos a sufrir más del síndrome del impostor, es decir, sentimos que nos hace falta algo más para ser una buena emprendedora, aunque en muchos casos lo tenemos todo, que es lo que yo he visto en numerosas ocasiones. Y los hombres más bien sienten que ya tienen los conocimientos necesarios, solo hace falta ponerlos en práctica en otro lugar donde haya mejor suerte. ¿No será también que hay como una especie, entre comillas, digo, de prejuicio social, que si una mujer se larga a emprender y fracasa, tal vez, digo, no es más criticada que un hombre? Pregunto, lo digo, me sale así preguntarlo, que a veces puede pasar también ciertas cuestiones que son hasta no verbalizadas de manera directa, pero se hace sentir capaz más la penalización hacia una mujer que fracasó. ¿Sabes que sí he notado que en las Fuck Up Nights, en la sesión de preguntas y respuestas, a veces a las mujeres les hacen preguntas que un hombre jamás le harían? Claro. Por ejemplo, a las mujeres les preguntan cosas como, ¿y qué hacías con tus hijos? O ¿y cómo reaccionó tu marido? Seguro a él no le gustó que fueras emprendedora. Cuando son preguntas que a un hombre jamás le han hecho. Claro. Al final, a veces como sociedad no nos damos cuenta de estos sesgos de género que tenemos, pero aún están ahí. Siguen estando, es cierto. Hay en algunos casos hasta, qué sé yo, hay atavismos culturales tan fuertes, ¿no? Pero qué bueno que la sociedad moderna lo empieza a cambiar de a poquito. ¿Cuál pensás que sería para vos? A ver, yo creo que hoy por hoy el fracaso y el éxito vos es como que es la misma cara son 2 caras de la misma moneda en realidad, porque has hecho un éxito de un fracaso y has tenido un fracaso que te ha permitido lograr un éxito, con lo cual, ¿cómo pensás que va a ser tu próximo éxito y / fracaso? Pues yo espero que mi próximo éxito / fracaso sea poder apoyar a más emprendedores a que sufran menos el proceso de crear un negocio. Esa es realmente lo que me motiva, lo que me hace levantarme todos los días y lo que me ha hecho hacer locuras como escribir un libro contando mis experiencias. Sí, hace poco, ¿no es cierto? Sí, hace un par de semanas Sí. publiqué mi libro Sobrevivir al fracaso, que justamente es un libro pensado en
perfiles emprendedores a los que nadie les habla. Por ejemplo, el que tiene un negocio en problemas y quiere saber cómo rescatarlo, no hay guías para eso. Esta es una forma de proveer herramientas para que puedas salvar tu negocio o que te diga qué hago ahora que ya cerré, cómo me recupero emocionalmente, cómo minimizo el daño, cómo le digo a mis inversionistas. Claro, con qué cara me planto frente a ellos y digo la verdad que esto no va más. Claro, sí, totalmente. Una de las cuestiones fundamentales, Leticia, de las cuales a veces uno se da cuenta al charlar sobre estas temáticas, es que la mayoría o una gran parte de la gente que empieza a emprender no tiene en cuenta cuestiones, y vamos a lo que vos estudiaste al inicio, económico-financieras. Totalmente. ¿Cómo lo ves esto? De hecho, la mayoría de los negocios en el mundo fracasan por una mala planeación financiera. Yo me siento parte de la estadística porque fue también mi caso. Claro. Pero la buena noticia es que es algo que se puede prevenir. Muchas veces los emprendedores pensamos que la contabilidad es para negocios a los que les va mal. No, la contabilidad es súper importante y es para todos. Y si no es algo que no te gusta, porque no a todos los emprendedores les tienen que gustar los números, que sepan que realmente es muy importante tener a alguien que te ayude en eso. A lo mejor asociarte con alguien que sí sabe si no tienes dinero para pagarle a un contador. Eso tal vez no se ve mucho en emprendimientos tal vez de índole más artístico / social, en donde se reúnen personas que tienen mucha creatividad, pero no toman en cuenta la pata económica, lo que decimos, ¿no? O sea, y por ahí dicen, bueno, con la creatividad que yo tengo, el negocio va a poder surgir y va a ser un éxito. Pero en realidad un negocio, para que sea exitoso, necesita tener rentabilidad, si no, no puede continuar. Totalmente. Sí, como dices, esto de delegar el tema financiero es más común en las industrias creativas, en las industrias culturales, pero sucede en todos lados, ¿eh? Hace poco nos pusimos a navegar en los datos que hemos recolectado porque queríamos saber si quienes estudiaron administración de empresas llevaban más la contabilidad de su negocio que el resto. A ver. Y descubrimos que no. Mira vos, mira Fue vos. muy sorprendente, pero Increíble. encontramos que no. Es como muy común no llevar la contabilidad y es algo que es súper importante. Y más allá de eso, como tener mucha claridad acerca de si al final del día estamos ganando o perdiendo dinero. Porque también de ahí depende que después puedas a lo mejor solicitar inversión para hacer crecer tu negocio o simplemente tener paz mental al final del día y no despertarte en la noche pensando en cómo voy a pagar sueldos. ¿Vos dirías que ese es el problema fundamental que tienen los emprendedores? Entonces, el problema fundamental es no hacer una buena planificación desde entrada económico-financiera y por ahí no darle la suficiente atención en el día a día. Creo que ese es el problema fundamental de negocios que ya están operando. Pero de nuevos negocios, creo que el reto más grande es validar que la idea de negocios realmente es buena. Muchas veces el emprendedor tiene alguna idea de negocios y piensa que es buenísima porque en su cabeza luce muy bien, pero nunca hace una prueba piloto, nunca sale a la calle a mostrar un prototipo y a preguntarle a su mercado si de verdad le sirve. De hecho, yo creo que la mejor forma de empezar un nuevo negocio no es como nosotros lo hicimos. Querer convertir tu hobby en negocio es muy difícil. Lo mejor es encontrar una necesidad real en el mercado, un problema en la sociedad, en el medio ambiente y tratar de resolverlo con un modelo de negocios. Eso tiene más probabilidades de éxito. Pero igual en el caso de ustedes, Leticia, o sea, en realidad, sin darse cuenta, entre comillas, encontraron un nicho o sea, un nicho importante que tenía que ver con un problema, el no poder contar una situación dolorosa y complicada para cualquiera que emprende un negocio es un problema. O sea, encontraron un nicho porque encontraron que había mucha gente en esa situación. No eran 2 o 3, sino que había mucha gente, ¿no? Eso es lo interesante. Totalmente, sí. Como diría el Chavo del 8, sin querer queriendo, Sin querer queriendo. identificamos una necesidad real en el mercado, que era hablar del lado B de los negocios, Exactamente. hablar de la otra parte de la historia. Y también una necesidad de aprender de forma diferente. Creo que al final Focus Nights es una especie de educación informal en la que incluso quien no sabe nada de negocios puede ir a una de nuestras sesiones y aprender algo que al día siguiente puede transformar su negocio. ¿Planes para más adelante de seguir expandiendo? ¿Tienen? Claro, Sí, pues tienen. bueno, en el mundo hay como 5,000 ciudades, Sí, queremos con llegar lo cual- a todas. ¿Y con otros productos, otros subproductos? Pues de momento creo que un subproducto importantísimo es la investigación del fracaso. Nos interesa seguir estudiando mucho más el fracaso en América Latina, particularmente en Argentina nos encantaría hacer una investigación el próximo año,
Porque creemos que cuando identificas por qué fracasan los negocios de cierta región, de cierta industria, es como crear la vacuna para prevenir que eso suceda. Exacto, qué bueno, eso está muy bueno. Crear la vacuna para que darle los anticuerpos, ¿no es cierto? Exactamente. Anticuerpos sociales. Un placer. Me gustó eso. ¿Te gustó? Te lo vendo. Un placer. Te lo compro. Gracias. De verdad, un placer. Mil gracias, de verdad. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales.